segundo procedimiento para pasar de la forma explícita a la segmentaria es trabajar a través de sus intersecciones. La primera intersección la puedo observar en la forma explícita en la ordenada al origen, es en la intersección con el eje Y, y para determinar la intersección con el eje X o raíz voy a tener que igualar a 0. Entonces despejo y ahí ya obtuve lo que es la segunda intersección. Cada una de ellas la voy a colocar teniendo en cuenta si se trata de la intersección del eje X en el denominador del eje X y si se trata del eje Y en el denominador de Y y se iguala a 1. Así queda armado lo que es la forma segmentaria. En este punto lo que ustedes van a tener que hacer es graficar a través de desplazamiento, porque está en forma explícita en el punto A, y en el punto B van a tener que marcar en este caso el 3 medio que sería sobre el eje X, las intersecciones, y sobre el eje Y el menos 4 y luego unir. Me va a tener que quedar exactamente la misma gráfica. Para el punto 4 de la actividad que ustedes tienen, acá van a tener que determinar la recta, la ecuación de la recta, pero de las tres maneras. En este punto, si ustedes se dan cuenta, si la primer componente es 0, entonces estoy trabajando con la ordenada del origen, y si la segunda componente es 0, entonces estoy trabajando con la raíz. Como ya ustedes tienen acá las dos intersecciones, directamente pueden formar la forma segmentaria. Para calcular la forma explícita, lo único que tienen que hacer es despejarla ahí, y para determinar la forma implícita van a tener que despejar de tal manera que le quede en un miembro el 0 y en el otro miembro todo el resto de la ecuación. En el punto 5 me está pidiendo la recta 1 que pasa por estos dos puntos, hallar una recta perpendicular a esta recta, entonces voy a tener que primero determinar la pendiente. La nueva pendiente, porque recuerden que tengo que primero calcular esta pendiente, y para determinar la segunda recta voy a tener que determinar la pendiente inversa opuesta a la que acabo de calcular y luego que pase por este punto. Este ejercicio ya lo hicimos, o sea, hicimos uno similar, pero ahora lo que les pido es que determinen su forma segmentaria. De la misma manera podemos determinar la distancia que existe entre dos puntos cualquiera en los ejes cartesianos. Por ejemplo, si yo quiero determinar la distancia de P1 y P2, lo que ustedes tienen que hacer es trabajar con el teorema de Pitágoras. Recuerden que esta distancia va a coincidir con la hipotenusa. Ustedes tienen los dos catetos, haciendo la diferencia entre las ordenadas y la diferencia entre las abscisas, puedo obtener un cateto y el otro. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es restar. En este caso no hay problema en qué orden lo hacen primero, pero ustedes tienen que restar las abscisas y después las ordenadas, a ambas la elevan al cuadrado, es decir que estos dos valores me van a quedar positivos, luego lo suman y por último tienen que aplicar la raíz cuadrada. Recuerden que esto es el teorema de Pitágoras. Lo que tienen que prestar atención es que si comienzan por este valor y lo restan por el segundo, la otra abscisa, entonces la ordenada, la resta de las ordenadas también tiene que comenzar por el mismo par ordenado. Si comienzan por el primer par ordenado, bueno, hacen x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado más y sub 1 menos y sub 2 al cuadrado. Por ejemplo, ustedes tienen estos dos pares ordenados y quieren determinar justamente esta distancia. Por lo tanto, van a hacer 4 menos 7 elevado al cuadrado más 1 menos 5 elevado al cuadrado. Como acá estoy trabajando, esto pertenece a un cateto, esto pertenece al otro cateto, recuerden que el teorema de Pitágoras es hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces sumo los catetos ya elevado al cuadrado y luego le aplico la raíz cuadrada. En este caso me da 5 unidades, que podría ser 5 centímetros, 5 decímetros, para darle una unidad directamente, para no darle una unidad concreta, ponemos unidades para generalizar. Si en este caso me da una raíz no exacta, como acá lo acabo de aclarar, van a tener que colocar el número con 2 decimales. Redondear entonces los centésimos. En el punto 6 entonces tienen que calcular la distancia de estos dos puntos. En el punto 7 tienen que calcular el perímetro de estos tres pares ordenados. Entonces van a tener que hacer la resta entre estos dos, perdón, la distancia entre estos dos y entre A y C. Y por último en el 8 van a tener que hacer lo mismo para determinar si se trata de un triángulo isósceles, escalero y equilátero, teniendo en cuenta que si hay dos